Hola, ¿cómo va? En el día de hoy vamos a estar resolviendo un primer parcial de química para UBA21 que tomaron ahora en el segundo cuatrimestre del 2023. El primer punto dice, un átomo R forma con dos átomos de oxígeno un anión monovalente. Escribamos eso. Es un átomo de R con dos átomos de oxígeno y forman entre ellos un anión que es monovalente, o sea, cuya carga es 1, menos 1 o 1 menos, que presenta en total 34 electrones. 34 electrones entre todos. Escribir el recuadro correspondiente a la estructura de Lewis de la oxosal que forma este anión del enunciado con el catión del elemento cuyo número atómico es 26 con el mayor estado de oxidación. Bueno, frenemos acá. Primero veamos quién forma al oxoanión, es decir, quién es esa R. Y después con este oxoanión formemos a esa oxosal que forma el oxoanión con ese catión que en un rato vemos quién es. Entonces, para empezar, como tenemos la cantidad total de electrones, vamos a decir que de estos 34 electrones, partes de ellos vienen de R. O sea que están los electrones de R más los electrones de los oxígenos, que son dos oxígenos, así que 2 por los electrones de oxígeno simbolizarían los electrones que vienen del oxígeno, más este electrón, que recordad que este menos 1 representa que esta estructura no metálica recibió un electrón de alguien más. Por ahora dejemos sin saber quién es ese alguien más. O sea que más 1, todos suman 34. Fíjate que formé una ecuación en donde digo que los electrones de R más los electrones de oxígeno más el electrón recibido suman esos electrones totales dados. Y lo que voy a plantear ahora es que los electrones de cada átomo, o sea, los electrones de R y los electrones de oxígeno, son su Z. Entonces, el Z del oxígeno lo puedo ir a buscar, porque el número atómico del oxígeno lo tengo en la tabla periódica y en este caso sería el 8. Entonces ya puedo suplantar esto por 8. ¿Y los electrones de R los sé? No lo sé, pero justamente esta ecuación me permitirá despejarlo, porque R no sé quién es. Entonces digo, bueno, los electrones de R más 2 por los electrones de oxígeno, que ya dijimos que eran 8, más el electrón recibido por el anión, es igual a 34. Entonces me queda una ecuación para despejar los electrones de R. Fíjate que voy a hacer 2 por 8, 16, más 1, 17. Y ese 17 lo voy a pasar restando. Y si hago 34 menos 17, esto me da 17. O sea que R aporta 17 electrones a este oxoanión. Entonces, si el átomo R tiene 17 electrones, su Z es 17. Recuerda que los átomos tienen tantos electrones como su Z, no así el catión o el anión de un elemento. Así que tenemos Z17. Vamos a la tabla periódica y le buscamos. Z17 está por acá. Así que el elemento en cuestión, o sea, R, es el cloro. Bien, o sea que nuestro oxoanión ahora tiene esta pinta. Sería cloro, oxígeno, 2, menos 1. Y lo que quiere el ejercicio, el punto A, es que yo forme la Lewis de la oxosal que forma este anión con el elemento de número atómico 26, o sea, el Z es 26, con su mayor estado de oxidación. Entonces vamos a la tabla, vamos a buscar Z26. Lo tenemos por acá, es el hierro. Y estos dos numeritos de acá son los estados de oxidación. O sea que el hierro tiene estado de oxidación 2 y tiene estado de oxidación 3. Son los posibles iones, cationes, o sea, iones con carga positivo, que pueden formar el hierro. Acordate que los metales, en este caso el hierro es un metal, pueden formar cationes. Y dice que usa el mayor estado de oxidación. O sea que está usando el 3. Esto es importante porque yo quiero formar una sal a partir de los iones, o sea, a partir del catión y del anión. Si yo planteo los iones uno al lado del otro y cruzo las cargas, tengo la molécula. Tengo la fórmula química en realidad, porque no es una molécula, porque es una unión iónica. Entonces planteo hierro con su carga que es más 3. Cloro, oxígeno 2 con su carga que es menos 1. Y cruzo estas cargas, o sea que todo este oxoanión va a tener carga 3, atomicidad 3. Y todo el hierro va a tener atomicidad 1. O sea, las cargas sin su signo las cruzo como atomicidades del elemento contrario, o sea, del ion contrario. O sea que de hierro habría una unidad y de cloro, oxígeno 2 habría 3 paquetitos. ¿Sí? Este 3 es la carga del hierro y este 1
es la carga del oxoanión. Obviamente esos números, si uno de ellos es 1, no hace falta ponerlo, o sea que esto quedaría como hierro, cloro, oxígeno 2, 3. Bueno, ahora que tenemos entonces la fórmula química formada, vamos a hacer la Lewis. Y para eso, ten en cuenta que vamos a separar en catión y anión. O sea que la Lewis nos conviene hacerla viendo esto. Por un lado tenemos el hierro más 3 y por otro lado tenemos todo el oxoanión que lo vamos a unir con unión covalente, cuya carga es menos 1. Entonces, capaz te estás preguntando, ¿para qué me sirvió formar esto? Primero, porque yo necesito la Lewis para formar la fórmula química. Y segundo, porque fíjate que lo que me ofrece esto también son las atomicidades. O sea, ¿cuántos hierros hay? 1. Acá pondríamos un 1. Recordá que los 1 no hace falta ponerlos. ¿Cuántos oxoaniones hay? Y 3. Entonces acá adelante va a ir un 3. Que si esto no lo hacías, no lo veías acá. Así que es importante armar la fórmula química antes que la Lewis para poder ver las cantidades de cada ion en la fórmula química. ¿Sí? Recordemos que este menos 1 representa que uno de los oxígenos del oxoanión recibió un electrón. Si dijera menos 2, 2 oxígenos recibieron un electrón. Menos 3, 3 oxígenos recibieron un electrón. Ahora sí podemos pensar de dónde lo recibieron. Del hierro, del metal, que perdió 3 electrones. Entonces, voy a formar primero eso, un oxígeno que perdió un electrón. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. Recordá que pertenece al grupo 6, ¿no? Puedes verlo en tu tabla periódica. El oxígeno pertenece al grupo 6, entonces tiene 6 electrones en la última capa. Y le vamos a agregar un electrón extra que es este recibido por parte del metal. Luego, a ese oxígeno le vamos a unir el átomo central, o sea, el cloro del oxoanión. Entonces, uno el cloro tiene 7 electrones, entonces comparte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tiene en la última capa y si eso no sabes por qué, recordá que tiene que ver con el número de grupo, ¿sí? El número de grupo te indica cuántos electrones tiene cada elemento de esa columna de la última capa y el cloro está acá, pertenece al grupo 7, tiene 7 electrones de valencia. Y claro, como todos quieren completar el octeto, fíjate que el oxígeno que tenía 6 y recibió 1 tiene 7 electrones. El cloro que tenía 7 ahora quiere recibir 1 para llegar a 8. O sea, tanto oxígeno como cloro en este momento tienen 7 electrones. Y emparentando un electrón del oxígeno con un electrón del cloro, se están compartiendo electrones y ambos completaron el octeto. Llegaron a 8 electrones. Pero como verás, en el oxoanión todavía hay un oxígeno más por unir. Y ese lo voy a unir al átomo central, pero como este ya completó su octeto, lo voy a unir por unión dativa. O sea que voy a poner otro oxígeno más con sus 6 electrones, pero sin compartirlos con el cloro. Y de esta forma, enfrentando los electrones del cloro al oxígeno, pero sin compartir ninguno, es que el cloro le presta al oxígeno uniones, 2 electrones por unión dativa. Y queda terminada la fórmula de Lewis de nuestra oxosal. Ahí estamos. Bien, ese es el punto A. Y en el punto B nos pide que demos la configuración electrónica externa del elemento presente en el oxoanión que tiene mayor radio atómico. Bueno, el oxoanión tengamos en cuenta que es este, ¿sí? Y me están, con carga menos 1. Y me están pidiendo que yo dé la configuración externa del elemento que presente mayor radio atómico. Tengamos en cuenta que si dos elementos pertenecen a distintos periodos, podemos comparar su radio atómico justamente por el periodo, porque el que esté en un periodo superior tiene mayor cantidad de protones y de electrones y por ende un mayor radio atómico. Así que como el cloro está en un periodo superior respecto del oxígeno, la configuración electrónica externa del elemento que me están viendo es la del cloro. Y por suerte la podemos ver en la tabla periódica, ¿sí? O sea que la configuración electrónica externa del cloro como elemento, o sea, como átomo, es 3s2, 3p5. Y esa va a ser la respuesta del punto B. Punto 2 y dice, completar la siguiente tabla. Nos dan la fórmula química de un compuesto y nos piden la estructura de Lewis, la polaridad, la geometría molecular, la electrónica y el ángulo de enlace. Fíjate que en este caso tenemos boro, cloro, 3. Comencemos con la Lewis para poder responder luego todo el resto. El boro, recordá que es un elemento que no completa su octeto. Como pertenece al grupo 3A, tiene únicamente 3 electrones en la capa de valencia. Por ende, esos 3 electrones podrán compartirse con otros 3 más, llegando el boro a completar con 6, pero no con 8. Así que atenti a ese detalle.
Por otra parte tenemos al cloro, que pertenece al grupo 7, así que cada cloro tiene 7 electrones en su última capa y precisa de un electrón para completar su octeto. Entonces copio un cloro, le copio 7 electrones y dejo 1 para compartir, y de esta forma el cloro comparte un electrón con el boro y llega a 8 electrones, y el boro ahora tiene 4. Vamos a poner otro cloro, fíjate que tenés 3 para ubicar. Y lo mismo, comparte un electrón con el boro y de esta forma el boro ahora tiene 5 electrones y el cloro tiene 8. El tercer cloro entonces se va a unir al último electrón del boro y ahí el boro va a llegar a tener 6 electrones y el cloro otra vez completa el octeto. Cada cloro completa su octeto y el boro sabemos que no, llega hasta 6. Y esa es la estructura de Lewis que vamos a responder en nuestro cuadrito. Bien, por otra parte me piden que responda la polaridad. Bueno, para analizar la polaridad, recordad que primero es polar o no polar aquella unión que sea covalente. En este caso, boro es no metal, cloro es no metal, o sea que esta es una unión covalente. ¿Y qué te vas a fijar? Bueno, primero, si el átomo central tiene electrones libres sin compartir. Porque si el átomo central tuviera electrones sin compartir, por ejemplo algo así, en ese caso la molécula sería polar sí o sí. Y en caso de que no presente electrones sin compartir, la otra forma fácil de darte cuenta si es polar o no polar es mirar los elementos que están alrededor del central. Si no hay electrones sin compartir y los de alrededor son elementos que son todos el mismo, se cancelan las diferencias de electronegatividades y la molécula termina siendo no polar. Y si, por ejemplo, acá tuviera cloro y acá tendría otro elemento con electronegatividad distinta, entonces ahí sería polar. Pero en este caso, entonces, no sobran electrones sin compartir y los laterales son todos iguales. Entonces, es no polar. Que también se puede escribir como momento dipolar igual a 0. ¿Qué pasa con la geometría molecular? Bueno, acá para la geometría molecular tenés que preguntarte dos cosas. Primero te vas a preguntar cuántos átomos componen la molécula. Como verás, tengo un boro y 3 cloros, o sea que son 4 átomos en total. Entonces ahí es donde tenés que ir a recordar tu tabla de geometrías moleculares y recordar qué tipos de geometrías moleculares tenemos cuando hay en total 4 electrones. Y son solamente 2, triangular o piramidal. Va a ser triangular cuando no sobren electrones sin compartir en el átomo central y piramidal cuando sí sobren. O sea que ahí la pregunta número 2 sería, ¿sobran electrones en el átomo central? O sea, electrones me refiero sin compartir con otros. Y ya vimos que no sobran electrones, de hecho ese es el concepto de no polar. Le di la característica de no polar. Entonces, si tengo 4 átomos en total y no sobran electrones sin compartir, la geometría molecular es triangular o plano triagonal. Ahora, ¿la electrónica se piensa igual? No. La electrónica se basa en mirar la unión del átomo central y cómo están distribuidos sus 8 electrones, que bueno, en realidad acá son 6, alrededor del átomo central. Pueden estar distribuidos en un rectángulo, o sea que acá está el átomo central y que hay electrones arriba, a un lado, abajo y al otro, y esa geometría electrónica sería tetraédrica. Puede ser que tenga electrones solamente a los laterales y abajo o arriba, y en ese caso sería triangular. Y por último, si tiene electrones solamente a los lados o en 2 lugares, sería geometría electrónica lineal. En este caso, si vos te fijas en los electrones del átomo central, están ordenados en un triángulo. Así que la geometría electrónica también es triangular. Recuerda que para geometría electrónica tenemos esos 3 casos. Y por último nos piden el ángulo de enlace. Y el ángulo de enlace lo vas a tener que tener asociado a la geometría molecular. Dependerá de la geometría molecular el ángulo de enlace. En particular, la geometría molecular triangular tiene un ángulo de enlace de 120 grados. Y ese vendría a ser la respuesta de este ejercicio. Recordá entonces que toda esta parte de geometría molecular, electrónica y ángulo de enlace tenés que recordarla de memoria. Y hay un cuadro que te diferencia los
tipos de geometrías moleculares según justamente la cantidad de átomos que componen a una molécula y la cantidad de electrones sin compartir. Y aparte de la geometría molecular, el otro dato que viene asociado es el ángulo de enlace. Esos dos datos lamentablemente van de memoria, pero espero que con esta explicación se entienda cómo ordenar la información. Vamos con el punto 3. En el punto 3 tomaron un montón de nomenclatura y tomaron la nomenclatura, pasarla a fórmula química o la fórmula química, escribirla como nombre. Entonces lo que vamos a hacer es formular y nombrar. Comenzamos con el punto A, donde nos dice que formemos a la fosfina. Ese es un nombre especial que deberías estudiar junto como, por ejemplo, al amoníaco. Y generalmente estos nombres especiales se estudian para los hidrácidos. La fosfina es la molécula PH3, fósforo hidrógeno 3, que sería es un hidrácido con fósforo, que se puede nombrar también como fosfuro de hidrógeno o como ácido fosfídrico. Ahí tenemos entonces la fórmula química de este primer elemento. El segundo es ácido nitroso. Este ya no tenés que saber la memoria, sino recordar quiénes son los ácidos. En particular, los ácidos que vienen después con un nombre de un no metal cuya terminación es oso o ico, son los oxoácidos. Y para formular un oxoácido, a mí me gusta hacer un procedimiento que es muy interesante, que tiene que ver con la reacción de obtención del oxoácido. A ver, para empezar dice ácido nitroso. Si es nitroso es porque es nitrógeno, y el nitrógeno tiene dos estados de oxidación. Si te fijas acá, hay un montón, pero recordá que de todos estos solamente quedás con el 3 y con el 5 para tu examen. Entonces, el nitrógeno tiene estados de oxidación probables 3 y 5. Si en particular dice oso, la terminación, es porque de los dos está usando el menor estado. Entonces, el primer paso para formar el oxoácido es formar el óxido. O sea, tomo el nitrógeno con su carga que es más 3, el oxígeno con su carga que es 2 menos o menos 2, y las cargas las cruzo como atomicidades del elemento contrario. O sea que el 3 va a ser la atomicidad del oxígeno y el 2 la atomicidad del nitrógeno. Quedando esto entonces como nitrógeno 2, oxígeno 3. Si estos números fueran divisibles por 2, debería simplificarlos. En este caso 3 no lo puedo dividir por 2, así que ese es nuestro óxido. ¿Terminé de armar el oxoácido? No, porque todavía me está faltando unirle agua. Al óxido le vas a unir agua y esto te va a permitir formar la estructura de un oxoácido. ¿Cómo es la estructura de un oxoácido? Vamos por acá abajo. Es primero el nitrógeno, luego el no metal, que en este caso es nitrógeno, y por último el oxígeno. Lo que voy a hacer es trasladar las atomicidades de los elementos que están en este lado izquierdo a las atomicidades del elemento que quiero formar. Entonces, acá hay un 2 debajo del hidrógeno, pongo un 2 debajo del hidrógeno. Tenemos un 2 debajo del nitrógeno, la atomicidad del nitrógeno va a ser un 2. Por último tenemos 3 más 1 son 4 oxígenos y lo agrego como atomicidad del oxígeno. ¿Sí? No te olvides de sumar siempre el 1 del oxígeno que proviene del agua. Y en este caso, como 2, 2 y 4 son todos divisibles por 2, me voy a hacer un paso más donde simplifico las atomicidades dividiendo por 2. ¿Siempre pasa esto? Depende. Si acá no se simplificó, acá se va a simplificar. Y si acá simplificaste, acá no vas a simplificar. ¿Sí? Y bueno, simplificando dividido por 2, me queda 1, 1 y 2. O sea que la molécula en cuestión es un hidrógeno, un nitrógeno, 2 oxígenos. Listo. Ahí tenemos entonces la respuesta del B. ¿Qué pasa con el C? Dice seleniuro de sodio. A ver. Para empezar, seleniuro me da el indicio de que estoy trabajando con selenio, ¿no? Y después de sodio, bueno, sodio. El selenio es un metal y el sodio es un no metal. Entonces, metales y no metales tenés que recordar que forman sales. Pero tenemos dos tipos de sales, la sal binaria o la oxosal. En particular, cuando el nombre del no metal termina en uro, se formará una sal binaria. Para formar una sal binaria vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar a el metal con su carga. Si vamos a la tabla periódica, podemos ver que el sodio tiene un sosto de oxidación que es más 1. Y luego vamos a ir a buscar a el
no metal, o sea, el selenio, y para el no metal vamos a buscar aquella carga que sea negativa. Si buscas en tu tabla, verás que el selenio tiene varios estados de oxidación, pero hay uno solo que tiene el menos adelante. De todos esos que están ahí, solo el 2 es el negativo. O sea que el estado de oxidación del selenio es -2. Y como es una unión iónica que está formada por estos iones, que sería sodio más 1 y selenio -2, lo que voy a hacer es emparentar, como hicimos con el óxido, y cruzar las cargas. O sea, copio primero el metal, el catión, luego el no metal, el anión, y cruzo los numeritos. Siempre acordate que sin los signos, porque estos son atomicidades y representan cantidades. Entonces queda sodio 2, selenio 1, que los unos no hace falta que los pongamos. Y listo, ahí tenemos entonces el seleniuro de sodio. Bien, ion cianuro. Bueno, al igual que la fosfina, el ion cianuro tenés que conocerlo y tiene esta estructura. Carbono, nitrógeno, menos. Ese es el ion cianuro. Y el último que tenemos por formular es el hidruro de calcio. El hidruro de calcio es un hidruro con metal y para formarlo la idea es muy similar a las que venimos haciendo porque es una molécula binaria. En realidad no es molécula, es una fórmula química, tiene metal, es una unión iónica. Pero es binario este elemento, está formado por hidrógeno y calcio, nada más. Aunque si querés te puedes recordar que estos hidruros tienen esta estructura. Es el metal, hidrógeno y acá abajo viene el estado de oxidación del metal. Y si te fijas en la tabla, el calcio tiene un solo estado de oxidación, que es +2. O sea que el hidruro, que va a tener esta forma, va a ser el metal, o sea el calcio, el hidrógeno y un 2 abajo. Y esto entonces es el hidruro de calcio. Así de simple. Bien, ya terminamos con los de formular, vamos con los de nombrar. Tenemos que nombrar a cobre OH2. A ver qué es eso. Bueno, recordá que cada vez que tengas un oxidrilo en la fórmula química, estás en presencia de un hidróxido. Y los hidróxidos se nombran como hidróxido, el nombre del metal, y terminación oso o ico según el estado de oxidación que esté usando. Y en particular en los hidróxidos, este numerito de acá es el estado de oxidación que está usando el metal. Entonces vamos a la tabla periódica a buscar el cobre y veremos que el cobre tiene dos estados, el 1 y el 2. Entonces, de los dos estados que tiene, ya veo que está usando el mayor. Entonces, para nombrar en la nomenclatura tradicional, y acá puedes elegir la que a vos más te guste, esto sería hidróxido. Y como está usando el cobre su mayor estado de oxidación, voy a usar la terminación ico. Y el cobre, recuerda que cambia de cobre a cupro cuando le ponemos un sufijo. O sea que sería hidróxido cúprico. Si hubiese usado el 1 sería cuproso. Por otra parte, si lo quiero nombrar en stock, me olvido de cambiarle el nombre, me olvido de oso o ico y lo nombro como hidróxido de cobre, o sea, hidróxido de el metal con el que estoy trabajando. Y en números romanos escribo la carga del cobre, o sea, en este caso 2. Puedes nombrarlo como vos quieras. El siguiente es cobre 2, azufre, oxígeno 3. A ver. Bueno, ¿qué es esto? Tiene metal, tiene un no metal que es azufre y otro no metal que es oxígeno. Cuando tenemos metal, no metal, oxígeno, eso es una oxosal. Para nombrar oxosales necesitamos conocer la carga de este elemento y la carga de este elemento, sabiendo siempre que el oxígeno tiene carga -2. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es disociar la parte catión, la parte del catión y la parte del anión, separando el primer elemento del resto. Lo que voy a hacer es cruzar las atomicidades como cargas del elemento contrario. Es decir, este 2 del cobre es la carga de SO3. ¿Y qué pasa con la carga de cobre? ¿Sería el 3? Ojo con ese error que es muy común. Lo que tenemos que pensar es que de SO3, de azufre, oxígeno 3, tenemos una unidad. Y es este 1 el que sube como carga positiva del cobre. Ojo con eso, ¿sí? Entonces tenemos por un lado a el cobre +1 y por otro lado a el azufre, oxígeno 3 -2. Bueno, de esta forma yo ya sé que el cobre está actuando con carga +1, ¿sí? Me faltaría saber qué pasa con azufre, oxígeno 3. O sea, ¿qué pasa con el azufre en realidad? Y a mí me gusta para esto armar una ecuación. O sea, digo, azufre tiene carga X y oxígeno -2. Entonces esto se lee así. Un azufre con carga X, o sea, X, más
3 oxígenos con carga -2, o sea, 3 por -2, tienen una carga total de -2, que es la carga del anión. Y de esta forma se forma una ecuación donde yo puedo despejar x. Me queda x menos 6 es igual a -2, x es igual a -2 más 6, x es igual a 4. O sea que esta ecuación me permitió desarrollar la carga del azufre sin que tenga que estar pensándola mentalmente, que muchas veces eso trae errores. Ahora, si la buscas en la tabla, vas a ver que el azufre tiene 3 estados de oxidación, de los cuales con carga positiva las más comunes usar son el 4 y el 6, pero tiene el 2, el 4 y el 6. Entonces, tengamos en cuenta que el 4 es el menor de los estados de oxidación de los 2 estados de oxidación del azufre. Si contás el 2 también, sería el segundo de 3. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, a la hora de nombrar en la nomenclatura tradicional, resulta que para nombrar el sufijo de la menor carga, oso cambia por ito. O sea que si pensabas decir sulfuroso, ahora va a ser sulfito. O sea, cambiamos oso por ito. Y para el metal no, mantenemos lo de oso oico. Habíamos visto anteriormente que el cobre tenía 2 estados de oxidación, que eran el 1 y el 2, y en este caso descubrimos que está usando el 1 a partir del cruce de las atomicidades, ¿no? Entonces el cobre está usando carga 1, el azufre carga 4, el cobre está usando el menor de 2, o sea que se nombra con terminación oso, como cualquier metal, pero el no metal también está usando la menor carga, también se nombraría con oso, pero en oxosales oso cambia por ito. ¿Ok? Entonces, para nombrar, comienzo con el no metal y sería sulfito cuproso del cobre. Esto sería la nomenclatura tradicional, pero si yo lo nombro en stock, es un poco más estructurado. En stock, el no metal se nombra siempre con terminación ato. No importa si usa la mayor, la menor, la tercera, la cuarta, ato. O sea que sería sulfato. Y en romanos copiamos la carga que está usando el azufre, 4. Y después ponemos de cobre, recordad que no usamos sufijos en la nomenclatura de stock, y en romano su carga, que sería el 1. Listo, sulfato 4 de cobre 1. Ahí tenemos la nomenclatura de la oxosal. Bien, tenemos ahora que es un hidrógeno unido a un no metal unido a un oxígeno. ¿Qué es eso? Un oxoácido. Para nombrar los oxoácidos tengo que descubrir qué carga está usando el elemento central, o sea, el no metal, el bromo, para luego poder nombrarlo en sus 2 nomenclaturas. A mí acá también me gusta armar una ecuación, porque yo sé que en los oxoácidos el hidrógeno actúa con carga +1 y el oxígeno con carga -2. Quien no sé con cuál de sus cargas actúa es bromo. De hecho, ya que estamos, si buscas la tabla periódica, verás que el bromo tiene 4 estados, el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Cuál de los todos usa? Bueno, podés probar, si querés, teniendo en cuenta que la molécula tiene que tener una carga total 0, podés probar qué número sería y ya estás intuyéndolo bien. Y si no, también puedes formar una ecuación. Porque mira, un hidrógeno con carga 1, 1 por 1, más un bromo con carga X, 1 por X, más un oxígeno con carga -2, 1 por -2, todo tiene que sumar, en este caso 0. Ojo, no te me confundas con el de allá. En este de acá abajo, en el oxosal, puse -2 como suma total porque estaba haciéndolo para esta parte que es el anión. Como acá lo estoy haciendo para toda la molécula y es estable eléctricamente, su carga total es 0. ¿Sí? Y bueno, me queda 1 por 1, 1. 1 por X, X. 1 por -2 es igual a 0. Voy a pasar el 2 sumando, el 1 restando y me queda que X es 1. O sea que el estado de oxidación que está usando el bromo en esta molécula es el 1. Por lo tanto, ya puedo nombrar. Recordá que en la nomenclatura tradicional, cuando tenemos 4 cargas, a la primera se la nombra con prefijo hipo y sufijo oso. Así que en este caso el nombre sería ácido, porque no te olvides que es un oxoácido, ácido hipobromoso. ¿Y cómo es en la de stock? Nada que ver, nada que ver, no se arranca con ácido. Comenzamos con el nombre del no metal y terminación ato, o sea que sería bromato. Y en romanos la carga, o sea, bromato 1 de hidrógeno. O sea que en la forma de stock de los oxoácidos se parece mucho a la de stock
de los oxosales, ¿ves? Sulfato, bromato. Pero bueno, en los oxoácidos termina con dehidrógeno y en las oxosales con del metal. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque la oxosal proviene de un oxoácido. Así que tiene todo el sentido que se nombren parecido. Bien, ¿qué tenemos acá? Níquel, bromo, oxígeno, otra oxosal. Vamos con el procedimiento. Níquel, bromo, oxígeno, 3, 2. Vamos a repasar a ver si era así. Perfecto. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, porque es una oxosal también. Así que arrancamos con, cruzo las cargas. Este 2 como carga del níquel positiva, acuérdate que el metal siempre es positivo, y este 1 como carga negativa del oxonium. O sea que tenemos níquel más 2, bromo, oxígeno 3, menos 1. Armo ecuación para conocer la carga del bromo. Entonces digo, el bromo tiene carga X, el oxígeno menos 2. Sería X más 3 por menos 2 es igual a menos 1. ¿Sí? O sea, X del bromo más 3 por menos 2 del oxígeno suman todos carga total menos 1. Y digo, bueno, X más 3 por menos 2, que es menos 6, es igual a menos 1. Voy a pasar ese 6 sumando, o sea que X es 5. O sea que el bromo, de sus 4 cargas, está usando la tercera. Recordemos que estas eran las 4 cargas del bromo. Entonces, en este caso no está usando el 1, está usando el 5. ¿Qué pasa con esto? Bueno, anteriormente te dije que este se nombra con hipo y terminación oso. Pero acuérdate que en el no metal las terminaciones de oso cambian por ito. O sea que se llamaría, si se usara carga 1 el bromo acá, se nombraría como hipobromito. Y si usan el 3, se nombraría con terminación oso en la nomenclatura de un hidróxido o de un oxoácido. Pero en un oxosal cambiamos por ito, o sea que sería bromito. Para un óxido, para un hidróxido, un ácido, el bromo con carga 5 se nombraría como bromico, con terminación ico. Pero acá cambiamos ico por ato, o sea que sería bromato. Y en el caso de la nomenclatura tradicional, cuando su carga es 7, en cualquier compuesto que no sea un oxosal, se va a nombrar como per y terminación oso, por ejemplo, terminación ico, por ejemplo, perbrómico, pero acá ico cambia por ato, así que quedaría perbromato. Acuérdate esa regla, ¿no? Oso chiquito, oso cambia por ito, y pico de pato, ico cambia por ato. Bien, entonces ahora que recordamos eso, al no metal lo voy a nombrar con terminación ato en la nomenclatura tradicional, o sea que sería bromato. Pero para el metal sostenemos lo de oso o ico con firmeza y vamos a buscar el níquel en la tabla periódica. El níquel lo tenemos por acá, tiene 2 cargas, el 2 y el 3. Y acá está usando el 2. O sea que de 2 cargas está usando la menor. Y eso en la nomenclatura tradicional es terminación oso. O sea que sería bromato niqueloso. ¿De acuerdo? Y en la nomenclatura de stock, entonces, bueno, como te comentaba antes, el no metal siempre con la terminación ato. O sea que sería bromato otra vez. Pero acá en este caso siempre va bromato. Así que tengo que aclarar en romanos la carga, que sería 5. De el metal, que es níquel, y en romanos su carga, que es el 2. Y listo, ahí tenemos la nomenclatura para esa oxosal. Y por último tenemos hierro cloro 2. A ver. Es un metal y un no metal, pero no hay oxígeno. Esto es una sal binaria. La sal binaria se nombra como el no metal con terminación uro y luego el metal con oso o con ico según su carga. Acá podemos usar el recurso de cruzar cargas también, o sea que puedo tomar este 2 y usarlo como carga del hierro, más 2, y este 1 como carga del cloro, menos 1. Entonces, lo que estoy viendo acá es que el hierro está usando carga más 2. Si vamos a la tabla, verás que el hierro tiene 2 cargas, el 2 y el 3. Pero en este caso, por el cruce, vi que tiene carga, está usando carga 2, o sea, la menor de 2. O sea que para nombrar esto viene el nombre del cloro, que no me hace falta buscar su carga porque la negativa es única, con terminación uro, o sea, sería cloruro. Y después viene el metal con terminación oso, porque estoy usando la menor. Y el hierro, recuerda que cambia a ferro, o sea que sería cloruro ferroso en la nomenclatura tradicional.
Y si lo nombramos en stock, sigue estando el cloruro, pero no usamos cambio de nombre. Decimos de hierro, porque en romanos vamos a aclarar la carga del hierro, que es el 2. Y listo, con esto hicimos un gran repaso de nomenclatura, vimos los casos particulares de esos nombres que tenés que llevar sabidos, como por ejemplo el ion cianuro o la fosfina, y cómo se formula o nombre en compuestos como sales, oxosales. Es importante que recuerdes la diferencia de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué compuestos lo componen? ¿Lleva oxígeno? ¿No lleva oxígeno? Siempre acordate que aquellos compuestos que lleven oxígeno probablemente en stock terminen con ato y los que no con uro. Pero te dejo para que vos hagas tu propio análisis respecto a esas cosas. Vamos con el punto que sigue. El ejercicio 4 dice, se tienen 560 miligramos de una mezcla formada por óxido de selenio 5, masa molar 111 gramos mol y óxido de cloro 3, masa molar 119 gramos mol. Sabiendo que hay masas iguales de ambas sustancias, A, el número de átomos de oxígeno de la mezcla, B, calcular la cantidad de moléculas totales en la mezcla. Bueno, a ver, para empezar, tenemos 550 miligramos. Eso sería la masa total. Nos convendría tenerlo en gramos, así que voy a dividir por 1000 a este valor para pasarlo a gramos, porque 1 gramo son 1000 miligramos, lo cual me da 0,56 gramos. Ahora, esta masa representa la masa total, o sea, la masa compuesta por óxido de selenio 4 y óxido de cloro 3. Entonces, como de esta masa, de esos dos elementos, hay masas iguales, lo que me da a entender es que esta masa, mitad es un elemento y mitad de esa masa es otro. Así que esta masa la voy a dividir por 2. Hago 0,56 dividido 2 y esto me da 0,28 gramos de cada sustancia. Bien, ¿quiénes son las sustancias? Hay que formar la fórmula química, que nos metemos un minuto de vuelta en nomenclatura. Óxido de selenio 4. A ver, tenemos selenio, su carga es más 4. Y tenemos que formar un óxido, o sea que es selenio con oxígeno y su carga es menos 2. Cruzando cargas formamos el óxido. Las cargas se convierten en atomicidades, o sea que ponemos un 2 debajo del selenio, este 2 bajo y un 4 abajo del oxígeno. Como estos números son múltiplos entre sí, no te olvides de simplificar. O sea que esto quedaría de la siguiente manera. Simplificando por 2, 2 dividido 2 es 1, 4 dividido 2 es 2. O sea que esta molécula sería selenio, oxígeno, 2. Bien, de ella hay 0,28 gramos. ¿Y qué pasa con la otra? Tenemos óxido de cloro 3, lo mismo, también es un óxido, así que la idea es exactamente igual. Es decir, copio el cloro con su carga, que en este caso en números romanos dice más 3. Copio el oxígeno con su carga, que es menos 2. Cruzo las cargas como atomicidades, o sea, sin los signos. Quedaría cloro 2, oxígeno 3. Acá no puedo simplificar 2 con 3, así que esa es la molécula. Y también de esta hay 0,28 gramos. Y lo primero que me preguntan es calcular el número de átomos de oxígenos en la mezcla. Como oxígenos vienen de ambos, lo que voy a tener que calcular es cuántos oxígenos vienen de acá y qué número de oxígenos vienen de acá para luego sumarlos. Y para eso, como quiero saber los oxígenos que contienen una masa de una sustancia completa, me gusta armar un cuadrito de datos. El cuadro se compone de la siguiente manera. Mira, voy a copiar el selenio oxígeno 2 y lo voy a separar en los elementos que lo componen. Selenio por un lado, oxígeno por el otro. Y voy a armar una tabla de equivalencias en magnitudes atómico-moleculares. Es decir, voy a primero armar un renglón que me dé la equivalencia en moles. Y voy a decir que un mol de esta sustancia contiene un mol de selenio, porque fíjate que hay un selenio solo, y 2 moles de oxígeno. Fíjate qué importante era que formemos la fórmula química del óxido de selenio, ¿no? Porque si no, no sabríamos cuántos moles de oxígeno tiene ese compuesto. Así que esa es la relación en moles. En un próximo renglón voy a armar la relación en número de partículas. Y lo que voy a hacer es agarrar el número de moles y multiplicarlo por el número de Avogadro. Entonces voy a hacer 1 por 6,02 por 10 a la 23, que me da 6,02 por 10 a la 23. Después 1 por 6,02 por 10 a la 23 nuevamente. Y por último, 2 por 6,02 por 10 a la 23, que me da 1,204 por 10 a la 24. Listo, ahí tenemos la relación en número de partículas. Y por último vamos a hacer una relación en masa.
Esta relación se hace como mol por la AR, la masa molar de cada uno de los elementos. Entonces, o MR si lo pensamos para la molécula. Entonces, para la molécula, la masa molar la tenemos. Porque fíjate que acá te dijeron que era 111 gramos mol. O sea que 111 gramos equivalen a un mol. Me comí uno, no, ahí está. Para el selenio y para el oxígeno, bueno, habría que buscar en la tabla periódica la masa del selenio, la masa molar del selenio y la masa molar del oxígeno. La del oxígeno es 16, así que si yo hago 2 por 16, acá me queda 32 gramos. Y la del selenio, busquémosla, pues no la recuerdo. Lo tenemos por acá, es 79. Entonces, hacemos acá 1 por 79 y 79 gramos es la masa que aporta el selenio. Fíjate de hecho que 79 más 32 te da 111. Bueno, una vez que armamos este cuadro, lo que quiero que entiendas es qué significa. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo cuando armo este cuadro? Una tabla de equivalencias, pero en todos los tipos de magnitudes que hay. O sea, yo estoy diciendo, bueno, a ver, ponele, en un mol de la molécula hay 79 gramos de selenio. O hay 1,204 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. O en 111 gramos de la molécula hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de átomos de selenio. O 2 moles de oxígeno. ¿Se entiende? Puedes relacionar lo que quieras con lo que quieras. Entonces, en un próximo renglón, que yo suelo hacerlo separado, como verás, voy a escribir los datos. ¿Qué tengo yo? Tengo la masa del óxido. O sea, de esta hay 0,28 gramos. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero el número de átomos de oxígeno, o sea, la cantidad de partículas, que no son los moles, número de átomos. O sea que acá vamos a decir átomos, que quiero los átomos de oxígeno. Fíjate que lo ubico abajo del oxígeno. Y este cuadro lo que te hace es ordenar la regla de 3 que viene después. Porque fíjate que como el dato de la molécula está en gramos, de la columna de la relación de datos para la molécula voy a usar gramos. Y como quiero átomos de oxígeno, de esta columna voy a usar el número de átomos. Y me queda armada la regla de 3 simple, porque esto se lee así. Si en 111 gramos del óxido de selenio hay 1,204 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, entonces, en 0,28 gramos del óxido de selenio, ¿cuántos números de oxígenos hay? Entonces hago 0,28 por 1,204 por 10 a la 24 dividido 111. ¿Se entiende que transcribí la regla literalmente como está en el cuadro? Esa es la idea, que te quede ordenada la información. Y esto me da 3,04 por 10 a la 21 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Listo, ahí tenemos los oxígenos que provienen de esa sustancia. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con cloro 2, oxígeno 3. De vuelta, cuadrito, cloro, oxígeno. Ahora, déjame darte un par de tips para agilizar tu resolución. Por ejemplo, ¿haría falta que yo reemplace los datos de cloro, o sea, que forme la relación para el cloro, si me preguntan por los oxígenos y el dato que tengo sobre la molécula? Y el cloro, vamos a decir que ni participa en este ejercicio. Entonces, ¿para qué lo voy a completar? ¿Ves? Lo que pasa con el selenio, básicamente. ¿Para qué lo completo? Después, otra cosa que te puede llegar a pasar es qué datos quiero completar y qué no de las 3 renglones. Porque, a ver, datos moles te recomiendo que lo hagas siempre porque, como verás, estos dos dependen de los moles. Así que el dato en moles sí o sí lo voy a poner. Pero de pronto, no sé, capaz la masa no te sirve del oxígeno. Entonces no la completás, ¿sí? Es como te vayas fijando. Así que en un mol de la molécula, siempre arrancamos con un mol, hay 3 moles de oxígeno. Después, un mol implica 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y voy a hacer 3 por 6,02 exponencial 23 para calcular el número de átomos de oxígeno que hay en un mol de la molécula. Y eso me dio 1,806 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Después tenemos la masa molar de la molécula, que era acá 119 gramos por cada mol. Allá pongo 119 gramos. Y digo, ¿completo el mazo del oxígeno? Y la verdad que hacer 3 por 16 y poner 48 mucho no me cuesta. Pero de última, si no lo pones, sabes que no pasa nada. Porque ahora, en la parte de los datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular átomos de oxígeno.
Entonces, esta división no hace falta que la hagas, la hago por prolijidad y para que se entienda que lo que está arriba son las relaciones y lo que está abajo son los datos. Recordad que yo tengo la misma masa, o sea, 0,28 gramos de esta molécula también, porque se ha partido mitad y mitad, y también quiero los átomos de oxígeno, pero acá la relación es distinta, porque como acá tengo gramos, uso el dato en gramos de la molécula. Como acá quiero átomos, voy a usar el dato de átomos de oxígeno. Y me queda armada otra regla de 3, que si bien la segunda parte va a ser igual, la primera no. Entonces tengamos en cuenta, voy a bajarte un poquito por si no se ve, que la regla me quedaría. Si 119 gramos del óxido contienen 1,806 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, entonces 0,28 gramos de cloro 2 oxígeno 3, ¿cuántos átomos de oxígeno contiene? Entonces hago 0,28 por 1,806 por 10 a la 24 dividido 119 y esto me da 4,25 por 10 a la 21 átomos de oxígeno. O sea que para responder el ejercicio lo que me falta hacer es sumar los átomos de oxígeno para saber la cantidad total de átomos de oxígeno que hay en esta mezcla. Hago 3,04 por 10 a la 21 más 4,25 por 10 a la 21 y esto me da 7,29 por 10 a la 21 átomos de oxígeno en total. Y listo. Ahí tenemos la respuesta del punto A. Y en el B me pide la cantidad de moléculas totales en la mezcla. O sea, ahora vamos a hablar de las moléculas. Entonces, tengamos en cuenta que yo de cada molécula ya tengo su masa. Ambas tienen una masa de 0,28 gramos. Lo que yo quiero saber es a qué cantidad de moléculas equivale ese 0,28 gramos. Y recordad que cantidad es moles. Entonces, un mol equivale a la masa molar en gramos de la sustancia. Es decir, para el caso de selenio oxígeno 2, un mol de selenio oxígeno 2 tiene una masa de 111 gramos. Y para cloro oxígeno 3, lo mismo. Un mol tiene una masa de 119 gramos. Entonces, si vos recordás que un mol equivale a la masa molar del compuesto, puedes armar regla de 3 simple para saber a cuántos moles equivalen esos 0,28 gramos. A ver, para el selenio oxígeno 2 diría, si 111 gramos equivale a un mol, o sea, si la masa molar de ese compuesto equivale a un mol, entonces 0,28 gramos, ¿a cuántos moles equivale? Y si hago esta operación, 0,28 por 1 dividido 111, esto me da 2,52 por 10 a la menos 3 moles de esa molécula. Y por otra parte, si lo hago para cloro 2 oxígeno 3, la relación sería con la masa molar de él. O sea, si 119 gramos es un mol, 0,28 gramos, que es la masa que tengo de ese óxido, ¿a cuántos moles equivale? Y hago entonces 0,28 por 1 dividido 119 y esto me da 2,35 por 10 a la menos 3 también moles. Entonces, en total, ¿cuántos moles de moléculas tengo? Bueno, hay que sumar 2,52 por 10 a la menos 3 más 2,35 por 10 a la menos 3 suma 4,87 por 10 a la menos 3 moles de moléculas. Y esa es la respuesta entonces de este ejercicio. Vamos con el último punto de este examen que trata sobre soluciones y dice, se tienen 6 gramos de solución acuosa de hidróxido de sodio, 40 gramos mol, de concentración 1,25 molar y densidad 1,14 gramos sobre centímetro cúbico, que se diluyen con agua hasta un volumen de 25 centímetros cúbicos. Calcular A. La concentración porcentaje de masa en volumen de la solución diluida. B. El volumen en centímetros cúbicos de la solución concentrada. Bueno, para empezar tengamos en cuenta que es una dilución, así que tenemos una solución inicial, que es la concentrada, de la cual parto, y una solución final, que es la diluida o la que quiero obtener. O sea que me está dando información sobre la solución inicial. Tengo de solución 6 gramos. De hidróxido de sodio, que es el soluto, cuya masa molar es 40 gramos mol.
Y la concentración del soluto en esta solución inicial es 1,25 molar. Que recordad que esto significa que hay 1,25 moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución. ¿Qué más tenemos? Que la densidad es 1,14 gramos sobre mililitros. Y lo que me pregunta el ejercicio es, y tengo otro dato, que es de la solución final, que es que se diluye con agua esta solución inicial hasta obtener un volumen de 25 centímetros cúbicos, o sea que lo que obtengo es un volumen de solución final. O sea que para la solución final tengo un volumen de 25 centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros, y así me gusta escribirlo a mí. Y la pregunta es, ahora sí, el porcentaje en masa sobre volumen de la solución diluida. Que recordad que significa cuántos gramos de soluto hay cada 100 mililitros de solución. Pero además el ejercicio B me pide otra cosa, así que vamos con el A primero y después vamos a hacer el B. Bien, como es una dilución, acá hay pasos a seguir que no podemos evitar. Lo primero que vamos a hacer es calcular cuánto soluto hay en la solución que no tiene la incógnita de esta dilución. Fíjate que la incógnita está acá, entonces yo voy a arrancar por acá, voy a arrancar en la solución inicial. ¿Y qué voy a calcular? Cuánto soluto hay disuelto en la solución. Y cuando digo la solución sería en los 6 gramos de solución. Y en cuanto a la unidad en la que calculas esto, puedes calcularlo en moles o puedes calcularlo en gramos. Ahora ten en cuenta que como nuestra incógnita es gramos de soluto, conviene calcularlo en gramos. Bien, o sea que yo, ordenando la información, quiero obtener cuántos gramos de soluto hay disueltos en los 6 gramos de solución. Entonces, para eso tenemos esto que es la concentración, es una proporción, no es lo que tengo realmente, pero es una proporción que nos da una relación entre cuánto soluto hay disuelto en cuánta solución. El único problema es que acá tengo moles de soluto y yo necesitaría gramos de soluto y tengo mililitros de solución y necesitaría gramos de solución. Entonces, lo que voy a hacer es hacer pasajes, ¿sí? Para pasar de moles a gramos, que en realidad no es un pasaje, sino que sería convertir los moles en gramos o evaluar a qué cantidad, cuál es la masa de esos moles. Para pasar de moles a gramos, entonces, vamos a multiplicar por la masa molar. ¿Sí? Si yo multiplico por los 40 gramos mol a los 1,25, conozco la masa que equivale a esos 1,25 moles, que son 50 gramos. Y a los mililitros los tendría que pasar a gramos también, o sea, el volumen de solución, ¿a qué masa equivale? Y para eso tengo la densidad. Y de mililitros a gramos pasamos multiplicando por la densidad. Aunque si querés, para ambos casos, si no querés usar esto de multiplicar, podés plantear la fórmula de densidad y la fórmula de masa molar para despejar gramos en ambos casos. Y esto me da 1140 gramos. O sea que ahora lo que estoy leyendo es que en 540 gramos de soluto, 540 gramos de soluto están disueltos en 1140 gramos de solución. Y con esto arranco la regla. Voy a decir, entonces, si en 1140 gramos de solución hay 50 gramos de soluto, entonces, en 6 gramos de solución, ¿qué es lo que yo tengo realmente? ¿Cuántos gramos de soluto hay? Entonces ahí hago 6 por 50, divido en 1140 y esto me da 0,263 gramos de soluto. Ahora, ¿por qué calculé los gramos de soluto que hay en la inicial si mi pregunta es en la final? Porque la cantidad real de soluto que hay en la inicial y en la final es la misma. Pensá en que si vos preparás jugo, ¿no? Con un sobre de jugo en polvo y agua, y ponele que haces el jugo y te quedó súper puro, pues le agregás más polvitos, le agregás más agua. Entonces, la cantidad de cantidad que había en el sobre es todo lo que le pusiste. Entonces, en el inicio va a haber un volumen, en el final vas a tener más volumen porque diluiste, agregaste agua, pero no agregaste más jugo, no agregaste más soluto. O sea que esos 0,263 gramos de soluto que están disueltos en la solución inicial también están disueltos acá. O sea, en estos 25 mililitros que se generaron por dilución con agua, también hay 0,263 gramos de soluto. Y al saber esto, ya puedo calcular esto. Porque voy a decir, ok, entonces, si en 25 mililitros de solución hay 0,263 gramos de soluto, en 100 mililitros de solución, ¿cuántos gramos de soluto hay?
y con eso calculé el porcentaje en masa sobre volumen. Haría entonces 100 por 0,263 dividido 25, lo cual me da 1,05 gramos de soluto. Y como son los gramos de soluto cada 100 mililitros de solución, sería 1,05% masa sobre volumen. Y esa es la respuesta del punto A. Y en el B me piden que calcule el volumen de la solución concentrada. Yo tengo la masa de solución concentrada, que recordemos que la inicial es la concentrada y la final es la diluida, ¿no? Como tengo masa de solución, calcular volumen de solución es con densidad. O sea, al tener la densidad, que densidad es igual a masa sobre volumen, puedo despejar el volumen y calcular a qué volumen equivalen esos 6 gramos. Tan simple como eso. O sea que para el punto B voy a decir, bueno, la densidad es 1,14 gramos sobre mililitros. La masa que quiero pasar son 6 gramos y el volumen es mi incógnita. El volumen pasa multiplicando porque está dividiendo. Y ahí el 1,14 pasa dividiendo. Y haciendo masa dividido densidad, obtengo el volumen al cual equivale esa masa. Acá me comí el sobre mililitro. Bueno, y esto a mí me está dando 5,26 y serían mililitros porque se simplifican los gramos. Ten en cuenta que acá te pidió que respondas en centímetro cúbico y mililitros es lo mismo, pero te conviene escribir esto como 5,26 centímetros cúbicos en la grilla. Y listo, hemos terminado este examen, espero que te sirva mucho y que te vaya muy bien en el que te toque a vos y nos vemos en la próxima clase.